Renacidos, héroes de las segundas oportunidades. Muchas veces escuchamos frases como yo soy así y así me moriré. Y le achacamos la culpa a los demás, diciendo que es culpa del país en el que estamos, de la familia en que vivimos, de la sociedad o incluso de los amigos que nos desviaron del camino. La mayoría de las veces le echamos la culpa al gobierno o a que Dios ha sido muy injusto con nosotros. En fin, la culpa de nuestros errores casi siempre se lo atribuimos a los demás, pero casi nunca nos juzgamos a nosotros mismos, quienes somos realmente los responsables de nuestras acciones o de los errores cometidos. Por eso se dificulta tanto hacer transformaciones en nuestras vidas, más aún cuando hemos abusado de la misma y hemos cometido error tras error y daños cada vez mayores a nuestros prójimos, y entramos en un punto sin retorno. Por eso es tan valioso cuando alguien, por decisión propia, apoyo familiar o por la ayuda divina, logra transformar su vida plenamente. Un gran ejemplo para evidenciar que sí se puede es justamente Sam Childers, quien nació en 1963 en el seno de una familia de clase media estadounidense, misma que emigró continuamente de residencia dentro de la Unión Americana, en búsqueda siempre de proyectos de construcción como su principal fuente de ingresos. Finalmente se radicaron en la primavera de 1974 en Grand Rapids, en Minnesota. Cuando Sam bordeaba los 12 años, su padre solía decirle que si seguía así, seguramente alguien lo mataría. Fue para aquellas épocas cuando Sam descubrió el alcohol, la marihuana, la heroína, que lo llevaron a un consumo de estupefacientes durante mucho tiempo. Pero aún más, se convirtió también en traficante de alcohol y drogas durante cerca de 10 años continuos, en lo que fue su inicial agitada vida. Su adolescencia fue el comienzo de un periodo oscuro, que se extendería hasta su adultez. En esos años, se involucraba frecuentemente en peleas violentas, vendía drogas duras y además era parte de viciosos motequeros que robaban y sembraban pánico a su paso. Ese camino lo llevó a convertirse en un shotgunner, en español guardia armado, para narcotraficantes y otro tipo de delincuentes, y gracias a lo cual se volvió todo un experto en armamentos, y ese estilo de vida lo llevó a convertirse en un miembro de los Outlaw Motorcycle Club, que es un club de motociclistas fuera de la ley. Fue cuando realizaba ese trabajo que conoció a Lynn. Ella era stripper en el lugar donde en aquel entonces vivía Sam. Al poco tiempo de conocerla se casaron, se enamoró perdidamente de ella y tuvieron una hija que se llamaba Paige. Fue por aquel entonces cuando empieza el primer cambio favorable en la vida de Sam, que lo empezaría paulatinamente a convertir en un mejor ser humano. Pero más aún, cuando posteriormente a una fuerte pelea, donde casi asesinó a un hombre a golpes, tomó la seria decisión de que era tiempo de cambiar su vida. Fue así como su esposa lo llevó a la iglesia, la Asamblea de Dios en Pensilvania, a la que ella también asistía, en busca de un nuevo inicio. Childers se tomó en serio este llamado y se convirtió al cristianismo a mediados de 1992 con la ayuda de su mujer. De ahí, poco a poco, con el apoyo y paciencia de su familia, logró salir de las drogas y del alcohol. Consiguió un trabajo en construcción y era tan bueno y tan hábil para ello que inclusive construyó su propia empresa y paradójicamente también construyó con posterioridad una iglesia en la cual él también con el tiempo se convertiría en el pastor de la misma. Durante una reunión de avivamiento de la iglesia Asamblea de Dios, Childers, ya convertido en pastor, profetizó que iría a África a finales de 1998, lo cual cumplió, y para la fecha prevista efectuó su primer viaje al Sudán. Se unió a un grupo de misioneros que viajaron a África para ayudar a reparar chozas dañadas por la guerra. Sam llegó a la aldea de Jane en Sudán del Sur, nación que estaba en medio de la segunda guerra civil sudanesa,
donde se enfrentaba el ejército de resistencia del señor Strong, una milicia rebelde que había secuestrado a 30,000 niños y asesinado a miles de aldeanos contra el Ejército de Liberación Nacional del Sudán, ELPS. Su primer viaje, y en los muchos que le siguieron al África, Sam fue testigo de los actos barbáricos que cometía el ejército de resistencia del señor LRA con los niños en esa región. Actos que él mismo describía como atroces. Llegó a mencionar que en el desarrollo de su trabajo, en una oportunidad visitando las aldeas, encontró el cuerpo de un niño totalmente desgarrado y destruido por efecto de las minas terrestres que colocaban en diferentes zonas de ese lugar del Sudán. Fue tal el impacto que la imagen de ese niño desgarrado por las minas quebrapatas generó en Sam que cuando se acostó a dormir esa noche no pudo conciliar el sueño. Tuvo pesadillas toda la noche. Pero tiempo después mencionó en algunas entrevistas que en ese sueño Dios le habló y Dios le dijo: quiero que construyas un orfanato para los niños y quiero que lo construyas aquí. Sam se despertó, se puso de rodillas ante el Señor y le prometió que haría todo lo posible para ayudar a los niños de esa zona de África, y de veras que sí lo hizo y de qué manera lo ha logrado. Ahora bien, para poder financiar su sueño, Sam vendió todo lo que poseía en los Estados Unidos, incluyendo su negocio, y con sus propias manos y con la ayuda de algunos miembros del Ejército de Liberación de Sudán, logró la construcción del hogar que posteriormente albergaría a los menores de edad que tanto lo estaban necesitando. Nuestra misión, decía Sam, es no solamente rescatar a los niños de Sudán, sino de todos los países que lo rodean. Él decía, tenemos que rescatar todos estos niños que sufren por la guerra. Son niños que sufren de enfermedad, de desnutrición y de todo tipo de vejamen generado por los crímenes de guerra. La gente local pensó que estaba loco, pues en ese momento el LRA, liderado por Joseph Kony, avanzaba con fuerza por la zona y sus crímenes se volvían cada vez más horrorosos. En las noches masacraban aldeas y raptaban a los niños para convertirlos en guerrilleros, venderlos o transformar a las niñas en esclavas sexuales. De hecho, Sam Childers dijo en alguna oportunidad: encontré a Dios en 1992 y encontré a Satán en 1998, justamente refiriéndose a esos eventos macabros que presenció con los niños de esa región del mundo. Por supuesto, cuando se refería a que encontré a Satán, se refería también a Joseph Kony, al que él lo catalogaba como totalmente un ser demoníaco, uno de los criminales más buscados del mundo y líder de la LRA, Ejército de Resistencia del Señor, o Lord Resistance Army en inglés, uno de los grupos guerrilleros y religiosos más antiguos de África y más sanguinarios del mundo, que lleva más de 10,000 muertos en 20 años de guerra y que opera sobre todo en la frontera natural que hay entre Uganda, Sudán del Sur y el Congo. No mucho después de su viaje a Sudán en el 2001, fundó un orfanato en Nimule, un pueblo sur-sudandés junto a la frontera con Uganda, para dar alojamiento y cuidado a víctimas del LRA y a niños que él y su milicia habían encontrado. El orfanato se llamaba Shekinah Fellowship Children Village, y la organización que Children había creado para gestionar sus operaciones se llamó Angels of East Africa. Dándole este nombre, él había pasado de ser un ángel del infierno en su juventud a un ángel del este del África. Esta aldea infantil, ubicada en Sudán del Sur, atiende actualmente a más de 100 niños huérfanos rescatados de la guerra, pero en el transcurso de todo el tiempo que lleva operando, ha logrado tener en sus recintos a más de 1,000 niños que han sido logrados sustraer de esa maquinaria de horror que la guerra ha generado en sus vidas. Y, paradójicamente, quienes atienden son personas que fueron huérfanos salvados en su momento y también por viudas de madres constituidas por madres de familia, en su momento perdieron también a sus hijos
producto de la atroz guerra que se da en esa zona del África. Con una Biblia en la mano y una metralleta en la otra, Sam Childers lleva 27 años trabajando incansablemente por los niños en Sudán del Sur. No solo los ayuda a escapar de las garras de la guerra, sino que también los alimenta y educa. No le importan los peligros que corren en su vida o lo difícil que es mantener a cientos de pequeños que llegan al orfanato que él construyó. El único objetivo en la vida de este hombre es mantenerlos a salvo de la guerra civil que atormenta a su país. Y para ello está dispuesto a todo. Por eso, poco a poco, el orfanato comenzó a tomar forma. El día, Sam construía y limpiaba las chozas en donde se albergarían los niños que él rescataba de la guerra. Y en la noche, él dormía bajo una mosquitera que quedaba colgada de un árbol, en la cual, paradójicamente, tenía en una mano la Biblia y en otra mano una AK-47. Mientras Sam hacía todo lo anteriormente mencionado para salvar a los niños en Sudán, en su país, en los Estados Unidos, en Pensilvania, su familia enfrentó las consecuencias de sus decisiones. La casa en la que vivía iba a ser embargada y Sam tuvo que enfrentar otra difícil decisión: pagar la hipoteca o terminar el orfanato. No podía permitirse ambos y optó por salvar su casa y reunir fondos de otros lados para el orfanato. Con el hogar casi terminado para los niños de Sudán, tomó una postura más radical y comenzó a dirigir misiones armadas para rescatar a los niños del LRA. Y no pasó mucho tiempo antes de que las historias de sus hazañas se difundieran y los aldeanos comenzaran a llamarlo The Machine Gun Preacher, o sea, el pastor de la metralleta. Sam decía: somos los únicos que entramos en sus territorios. Allí en las montañas de Uganda o el Congo, rescatamos a los niños heridos o secuestrados, muchos de ellos huérfanos, para devolverles el futuro que les robó Connie y su paranoica milicia. Nuestra misión es rescatar niños de las zonas afectadas por la guerra, no solo en Sudán, sino también en los países que nos rodean. Son niños que sufren enfermedad, desnutrición o crímenes de guerra. No me pongo límites cuando rescato a los niños de la guerra. Dijo: cuando se trata de cumplir la palabra de Dios, no tenemos restricciones. Todo el bien que Sam Childers ha hecho en África, no todos están de acuerdo con sus procedimientos. Algunos que lo critican. Les dicen que él ataca la violencia con violencia. No obstante, también lo critican porque en un lugar lleno de niños acumula armamento que él utiliza para que con sus propias incursiones poder rescatar niños de la resistencia. Sin embargo, en los más de 27 años que Sam ha logrado operar en esa zona del sur del Sudán, ha construido el albergue más grande que se tenga en esa zona de África y donde miles y miles de niños reciben alimento y alojamiento rescatados de las garras de la guerra. Sam y Lynn, su esposa, todavía viven en la misma casa en Pensilvania y siguen igual de dedicados a la difícil situación de los niños sudaneses, como cuando empezaron. Sam escribió su biografía titulada Another Man's Wars, la cual se convirtió en el año 2011 en un filme de Hollywood titulado Machine Gun Preacher, y en el 2013 Childers recibió el galardón Mother Teresa Award, el premio Madre Teresa por la justicia social. Childers representa en su vida lo que versa en el Evangelio Marcos del 10 al 13:16, que decía: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. O incluso la enseñanza de Ezequiel 18:31, que decía: arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón y un espíritu nuevo. Querido amigo sembrador, si Sam Childers logró vencer una vida llena de vicios y de acciones criminales que lo estaban llevando totalmente a la perdición, tú también puedes hacerlo. Él, a pesar de toda la vida que tuvo, logró transformarse
y convertirse en un ángel salvador de millares de niños africanos. Por eso, querido amigo, si Sam pudo hacerlo, tú también puedes hacerlo. No importa el problema que tengas, no importa la dimensión del mismo. Tú, al igual que Sam, van a salir adelante. Yo creo en ti. Así que adelante, sembrador de vida. Por eso, si tienes a alguien que conozcas, que veas que ha perdido la fe, está en situación de angustia, de tristeza, de enfermedad, de enorme preocupación y que se sienta que desvió el camino y no encuentra razones para cambiar, compártele este video para darle aliento y esperanza con razones de peso de que sí se puede salir de la oscuridad en la que esté. Y recuerda, siempre la intermediación a la que puedes recurrir a través del santo patrón de casos difíciles y desesperados. Con confianza, habla en oración con San Judas Tadeo, quien fue uno de los 12 apóstoles y quien Santa Brígida de Suecia afirma que Jesús llegó a decir que quien necesitara algún favor complejo debía acercarse a ese apóstol. Gracias por seguirnos, queridos amigos. Sembradores, próximamente volveremos con más historias de vida.